Hola chicos, buenas noches, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Buenas noches, sí, sí se le escucha. Buenas noches chicos, vamos a empezar a ver el día de hoy nuestra segunda asesoría grupal en la cual nos vamos a centrar. Muchos de ustedes ya me han estado enviando sus avances de su trabajo y el día de hoy vamos a reforzar algunas cosas referido a lo que es la revisión y actualización del proyecto de tesis. Como sabrán, aquí estamos reunidos de distintos NRCs que llevan tesis 2 conmigo y están agrupados para poder ordenar un poquito la información para que la información sea la misma para todos. Lo que el día de hoy les voy a mostrar es cómo debería estar ordenado su trabajo. Lo que me interesa aquí es que tratemos de estandarizar todos los trabajos al mismo nivel antes de que podamos comenzar con la aplicación o incluso antes de que podamos enviarlo al comité de ética en estas primeras semanas. Entonces quiero tener una estandarización de todos. Para eso les voy a explicar el día de hoy los elementos que tiene esta secuencia. Para eso también ustedes van a encontrar en el aula virtual en la semana número 2 les he dejado un documento que dice modelo de tesis. Así que ese modelo de tesis ya tiene una secuencia donde va a demostrar cuáles son todos los elementos que están y cómo se ordena la información. Pero hoy día se las voy a explicar. A ver, lo primero que vamos a ver es asegurarnos de que el título de todos ustedes esté bien redactado. Para eso, recordarles que el título tiene que tener estos elementos. El objeto de estudio o llamadas variables de estudio, que lo he colocado de color rojo, el propósito del estudio, la unidad de análisis que se refiere a con quién se está trabajando y la delimitación espacio-temporal que nos indica en dónde y en qué momento se está haciendo, en dónde y en qué momento se está haciendo el trabajo de tesis. ¿Ok? Ahora, les voy a proyectar algunos ejemplos de títulos que, que incluirían estos elementos. Aquí hay algunos, por ejemplo, pueden observar, esto por ejemplo es títulos con dos variables. Como pueden observar, de color rojo va a estar ubicado las variables, de color morado, lo que son los propósitos de la investigación, de color verde, la unidad de análisis y de color azul, la delimitación espacio-temporal. Los invitaría de repente en este momento a revisar si tienen ahí el título de sus trabajos y con esos títulos puedan revisar si la información que tienen en sus títulos redactados está completa, ¿no? Cuando yo digo si está completa, es que asegúrense que en su título esté redactado los cuatro elementos, ¿no? Las variables bien marcadas, el propósito. Para los estudios correlacionales, el propósito es solo la letra I, ¿no? Porque la letra I, ya de por sí solita, la letra I refleja que se trata de un estudio correlacional, la unidad de análisis que esté bien marcada y también la delimitación espacio-temporal. Entonces, eso es lo que yo les sugeriría que puedan revisar en primer lugar si su título está bien elaborado. ¿Ok? Eso es lo primero que tendríamos que revisar o definir. Luego que reviso el título, luego que reviso el título, el siguiente paso es empezar a ver el capítulo 1. El primer capítulo de tesis está definido por la siguiente estructura: el planteamiento del problema, los antecedentes, las bases teóricas, la justificación, la hipótesis y los objetivos. ¿Ok? Y los objetivos. Vamos a ver objetivos, hipótesis, justificación. Vamos a ver estos elementos para ver cuál es la estructura o la secuencia que suele tener. Repito, cada vez que yo voy a ir explicando esta secuencia, yo los invitaría, si tienen ahí su documento de tesis a la mano y pueden estar a la par que yo les indico, ustedes revisando, podrían ir cotejando de repente qué es lo que tengo, qué es lo que me falta, cosas así. ¿Ok? En el primer capítulo se empieza con la introducción, también llamado
realidad problemática, ¿no? O situación problemática también le llaman. No hay una estructura fija como tal, pero alguna estructura sugerente que nos podría servir, al menos para ordenar la información, sería la que está aquí mostrada, ¿no? Que es empezar por una perspectiva general amplia, presentar la contextualización mundial, regional y local, presentar la delimitación del tiempo, delimitación espacio y lugar, la necesidad de investigar en la población, necesidad de investigar en la variable, el vacío de conocimiento y finalmente la formulación del problema. ¿De qué trata esta estructura? En el planteamiento del problema, tú empiezas mostrando, en primer lugar, un párrafo introductorio, ¿no? Como una presentación, ¿no saben qué? Mi tesis va a tratar de esto. Algo sencillito, ¿no? La violencia, los celos, la dependencia, la crianza, cualquiera fuera el tema que tú has elegido. Luego se habla de la contextualización mundial, regional y nacional. ¿Qué es esta contextualización? En esta contextualización tú vas a mostrar cómo aparece tu problema en el mundo, cómo aparece tu problema en ciertas regiones, ¿no? Cuando hablamos de región nos referimos a Latinoamérica generalmente, ¿no? Cómo aparece el problema en, por ejemplo, en otros países, ¿no? Como Argentina, Colombia, países cercanos a Perú. Y finalmente contextualizas sobre cómo aparece el problema a nivel nacional. ¿Qué pasa en Perú o qué pasa en el ámbito local, por ejemplo? Luego delimitas tiempo y espacio. Quiere decir, delimitación tiempo es dónde, en qué momento temporal, en qué año se va a realizar el estudio. Y la delimitación lugar es dónde se va a hacer el estudio. Se va a hacer en Lima Metropolitana, se va a hacer en Lima Norte, se va a hacer en el Callao, Trujillo, etcétera, etcétera. ¿Dónde se va a hacer? Luego tienes que hablar de dos cosas. Necesidad de investigar en la población y la variable. Primero tienes que resaltar cuál es la necesidad de investigar esa variable, porque tienes que tener muy claro por qué estás estudiando esa variable, porque es algo que te van a preguntar sí o sí en tu sustentación. En tu sustentación te van a decir, ¿y usted por qué decidió trabajar con esa variable? Lo que te están preguntando es, ¿cuál fue la necesidad de estudiar esa variable? ¿Ok? Y otra cosa que tienes que tener claro y que va en esta redacción es la necesidad de investigar en la población. Otra cosa que te pueden preguntar es, ¿usted por qué decidió trabajar con adolescentes? ¿Por qué decidió trabajar con universitarios? ¿Por qué decidió trabajar con docentes? Y tú tienes que tener la capacidad de poder responder por qué elegiste esa población en particular. ¿Ok? ¿Por qué elegiste? No puedes decir, si tú le dices, bueno, yo elegí esa población porque era la que tenía a la mano, estás cometiendo un error y tu jurado te va a atacar por eso. Tú tienes que sustentar, ¿no? Bueno, yo elegí trabajar con adolescentes porque es la población donde estadísticamente aparece más el problema. Yo elegí trabajar con mujeres porque la literatura dice que el sexo femenino es uno de los que presenta mayor problemática. Yo elegí trabajar con docentes porque la estadística de los últimos años en Perú nos indicaba eso. Tienes que sustentar la necesidad de investigar en esa población. Además, tienes que mostrar el vacío del conocimiento, que es tienes que mostrar que hay todavía aspectos pendientes por investigar, que no todo está investigado, sino que hay cosas que todavía se pueden investigar para finalmente formular el problema, ¿no? Que es generalmente es enunciar tu pregunta de investigación. Aquí en la PPT les estoy dejando un ejemplo de cada una de las secciones, de qué es lo que va, para que ustedes puedan entenderlo mucho mejor, qué va en cada una de estas secciones que se coloca para que lo entiendan mucho mejor. He colocado, del mismo modo he colocado en el modelo, ahí en el modelo también van a ver cuando lo descarguen, que está separadito con subtítulos de color rojo, me parece, para que sepan qué es lo que va en cada sección, ¿ok? Para que puedan orientarse. Hasta este punto, ¿tienen alguna pregunta, chicos, sobre el planteamiento del problema o situación problemática? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Preguntas, dudas, chicos, hasta este punto?
¿Ninguna? El siguiente elemento que va dentro del capítulo 1 son los antecedentes. Los antecedentes, o también llamados estudios previos, ¿no? Hacen referencia a las investigaciones que anteceden a la tuya, ¿no? Y se suele colocar el autor, el año de publicación, el país donde fue realizado el estudio, el objetivo de dicho estudio, la descripción de sus participantes, el diseño o instrumentos empleados y los resultados del estudio. Cuidado con esto, con los antecedentes, porque es importante que los antecedentes estén orientados a tu variable. Profesor, pero yo no encontré, he puesto otras variables similares. Los antecedentes no se trabajan con variables similares, se trabajan con las variables de estudio. Y si no hay, reportarás no hay. ¿Sí? No, de nada sirve, por ejemplo, profesor, yo voy a trabajar depresión, pero no encontré depresión, así que voy a reportar ideación suicida. Son trastornos emocionales, pero no tiene nada que ver. Es como que yo trabaje, por ejemplo, vamos a imaginar, estoy haciendo una tesis de ansiedad social y reporto estadísticas de TOC. Los dos están en el ámbito de la ansiedad, pero de nada me sirve. No me sirve de nada tener antecedentes de otro tipo de variable que no sea la mía. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí. Si no hay antecedentes de estudio sobre tu tema, mejor no reportes nada y reporta que no hay. En el caso de la redacción de los antecedentes, también les estoy dejando aquí un ejemplo. No olviden, perdón, no olviden que los antecedentes se reportan dentro de los últimos 5 años, ¿ok? Investigaciones en los últimos 5 años y también que deben ser preferentemente de artículos. Si no encontraran de artículos, en su defecto, lo que podrían reportar sería de tesis, pero de posgrado, de maestría o de doctorado, ¿no? Porque hay un mayor nivel de exigencia. Pero de pregrado no, ¿ok? En el caso de los antecedentes, también ahí está un ejemplo de redacción. Asegúrense siempre de evaluar qué es lo que aporta el antecedente. Si realmente me va a servir o no me va a servir, cuál es la utilidad del antecedente. ¿Ok? Y, y lo que tenemos a continuación es las bases teóricas. Aquí. Las bases teóricas. En el caso de las bases teóricas, su mismo nombre lo dice, las bases teóricas apuntan a la teoría que da sustento a tu tesis. Pero hay que tener mucho cuidado. Una base teórica no es una monografía. Tú no tienes que hablar en la base teórica de todo lo que se sabe de tu variable. Tú no tienes que exponer todas las teorías que existen. ¿Ok? No tienes que hablar de toda la teoría que existe ni todo lo que se sabe de tu variable. Una base teórica, mientras más concisa, mejor. Básicamente una base teórica, ¿qué es lo que tiene que tener? Número uno, definiciones de tu variable y definiciones orientadas al enfoque teórico que estás eligiendo, ¿no? Por ejemplo, vamos a imaginar que yo elijo la variable ansiedad. Pero mi tesis está enfocada por los instrumentos que yo he elegido, mi tesis tiene una orientación de corte conductual. ¿Serviría que yo en el marco teórico cite a Freud, siendo representante del psicoanálisis, sobre lo que dice de ansiedad? No sirve, porque por más que sea una definición, está alejada de la orientación teórica de mi tesis. Por eso es importante que ustedes sepan que en las bases teóricas no se coloca por colocar autores, sino que todos deben estar alineados a un modelo teórico. Entonces, lo primero que van son las definiciones. Después, lo que van son los modelos teóricos, pero los modelos teóricos que se alinean a tu trabajo. No todos los modelos teóricos que existen, ¿no? Por ejemplo, imagínense que yo haga una tesis de personalidad, no voy a poner en las bases teóricas todas las teorías de personalidad que existen. Voy a tener 30 hojas por lo menos de teorías de la personalidad. No hay forma. Solamente colocarías las teorías de la personalidad que se alinean a tu modelo teórico, ¿no? Por ejemplo, imaginemos, yo investigo personalidad y he elegido un modelo de personalidad, un modelo teórico
bifactor o bidimensional. Solamente hablaría de modelos teóricos bifactor, por ejemplo. Nada más. Y por último, definir las dimensiones de mi variable desde el punto de vista teórico. Entonces, uno de los errores que se suele cometer en las bases teóricas es llenar de información, es colocar un montón de texto, un montón de citas, un montón de información, cuando no toda es relevante. ¿Cuándo te vas a dar cuenta si la información que has colocado es de verdad relevante? Cuando llegues al capítulo 4. Porque en el capítulo 4 tú te tienes que apoyar en tu base teórica. Si la base teórica está mal, tu capítulo 4 va a estar mal. Si tu base teórica está bien, tu capítulo 4 va a estar bien. ¿Qué es lo que suele pasar? El estudiante cuando llega al capítulo 4 se da cuenta que tiene mucha teoría y que nada de lo que ha puesto realmente le sirve. ¿Qué termina por hacer? Cambia su base teórica cuando ya llega al capítulo 4. Lo ideal es que lo planifiques bien desde ahora, ¿no? Para que no tengas que hacer cambios cuando llegues al capítulo 4, al final. Eso es referido a bases teóricas, ¿ok? No sé si hay alguna pregunta en torno a los antecedentes y las bases teóricas, chicos. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que comentar? ¿Se entiende, no se entiende, más o menos? Profesor, igual todas estas pautas que usted está brindando se quedan grabados, ¿cierto? Por si es que en algún momento en la semana tenemos alguna duda, ¿lo podemos visualizar nuevamente? Sí, la clase está siendo Ah, ya. grabada. Y como pueden observar, como yo ya les había comentado, esta clase que les estoy dando a ustedes, esta clase ya fue dada el lunes a las 4, ¿no? Es la misma clase la que se repite. El lunes a las 4 y los miércoles a las 8. Y ustedes pueden observar ahorita en el aula virtual, por ejemplo, que la grabación del lunes ya está colocada. Y lo que yo haría va a Profesor, ser, debajo de la grabación del disculpe, lunes, colocar la grabación del miércoles. Dime. profesor, disculpe, porque yo ya ingresé lo que es el día miércoles, solamente que he vuelto a ingresar hoy día, porque obviamente es otra semana. El miércoles pasado, perdón la bulla. El miércoles pasado yo ya ingresé. Entonces, ¿es lo mismo que se está realizando No, esta semana? No. cada clase se repite Ajá, por semana. entiendo. O sea, esta es una nueva... Esta es una nueva distinta a la de la semana pasada. claro, ok. Cada clase se repite 2 veces en la misma semana, los lunes y los miércoles. Listo. Ahora, en función a esto, en función a esto, lo que sigue es lo referido a el objetivo del estudio. Ustedes ya saben que los objetivos apuntan directamente a las acciones que busca lograr el investigador. Y en este sentido, ¿por qué retrocede siempre al... Los objetivos, en este sentido, parten de un objetivo general. El objetivo general siempre va a salir de la pregunta de investigación. Hay algo que aquí quiero recalcar que seguramente les pasó de repente a ustedes en tesis 1, ¿no? Que es la mayoría que hace estudio correlacional, por ejemplo, utiliza, ¿no? El verbo determinar, ¿no? Determinar la relación entre A y B. Y cuando lo pasan el trabajo por Turnitin, le sale, ¿no? Profesor, me sale plagio, pero ¿cómo me va a salir plagio si es mi objetivo? Sí te puede salir plagio. Lo que quiero que noten aquí es que no existe una única manera de plantear un objetivo general. No tienes que usar la palabra determinar siempre. Por ejemplo, miren ahí para los que tienen tesis correlacionales, distintas maneras de plantear un objetivo general sin usar la palabra determinar. Evaluar el grado de relación, identificar la relación entre, analizar cómo se relacionan, examinar la posible relación, explorar cómo se relacionan. Lo que quiero que noten aquí es que un objetivo no tiene una única manera de ser redactado. Mientras mantenga la misma esencia, la idea de lo que quiere investigar, puede variar en su redacción. Y después de los objetivos generales, perdón, viene el específico, ¿no? Los específicos. Que acá también les dejo algunos ejemplos de objetivos específicos que les pueda servir para de repente acomodar un poquito su redacción. Después vienen las hipótesis, ya saben ustedes que las hipótesis
Ya saben ustedes que las hipótesis son afirmaciones. En ese sentido, lo que tenemos, acá también les dejo algo importante. Esto es súper importante. La hipótesis es una afirmación, pero no es una afirmación que sale de mi cabeza. No es algo que así a mí se me ocurre, ¿no? Por ejemplo, he visto varios trabajos que dicen, ¿no? Profesor, mi hipótesis es que hay relación entre la variable uno y la variable 2. Y yo le pregunto, ya, ok, parece bien la hipótesis, pero ¿de dónde ha salido? ¿Cómo se te ha ocurrido esa hipótesis? No, es que mi profesor me ha dicho que las hipótesis salen del objetivo, ¿no? Que yo planteo el objetivo y de ahí saco mi hipótesis. Eso es un error. Las hipótesis no salen de los objetivos, las hipótesis salen de los antecedentes, ¿no? Profesor, yo he planteado en mi hipótesis que hay una relación entre la variable uno y 2. Perfecto, está bien esa hipótesis. ¿De dónde sacaste la información? Es que yo encontré este estudio antecedente que encontró relación entre esas variables. Perfecto. Si el antecedente te apoya, tu hipótesis está bien. ¿Ok? Ojo, las hipótesis no se elaboran a partir del objetivo, se elaboran a partir de los antecedentes. ¿Qué dicen los antecedentes? ¿Ok? Y bueno, esto ya lo deben saber de tesis uno. No todos los objetivos son reducidos a hipótesis, ¿no? Por ejemplo, principalmente los objetivos que son de carácter descriptivo, como identificar, describir, ¿no? Prevalencias, ellos no suelen llevar hipótesis. El resto, lo que son correlacional, comparativos, predictivos, explicativos, todos llevan hipótesis. Solamente los de carácter descriptivo que están ahí son los que no llevan hipótesis. Finalmente, el último elemento del capítulo 1 es la justificación, donde el investigador expone cuál es el aporte o el posible aporte de su estudio. Y este posible aporte puede ser explicado desde distintas perspectivas, ¿no? Desde la relevancia social, por ejemplo, cuál es el impacto social que tendrá su estudio, desde la implicancia teórica, por ejemplo, cuál es el valor teórico de su estudio, desde la implicancia práctica, cuál será el aporte práctico o qué problema busca solucionar su estudio, su tesis, o de la implicancia metodológica, ¿no? ¿Cuál será el aporte metodológico que brindará? Profesor, tengo que reportar los 4 niveles. Generalmente se suele reportar por lo menos 2. Los más comunes son relevancia social e implicancia práctica. Por eso los he puesto primeros. Son los más comunes los que se suelen redactar o reportar. Pero si tu estudio te permite reportar más, genial. Pero sí o sí, tienes que reportar 2. Y los que comúnmente se reportan son la relevancia social y las implicancias prácticas. Son los que más se suelen reportar. ¿Correcto? No tienes, repito, no es necesario reportar todos, pero por lo menos 2 de los 4. ¿Ok? Preguntas, dudas hasta aquí, porque con esto terminaría el capítulo 1. Esa es la estructura del capítulo 1 que ya han visto seguramente en su curso anterior. Preguntas, dudas sobre el capítulo 1, chicos. De todos modos, si Una- se entiende, también pueden colocar que sí se entiende. Dime. Sí, profesor, una consulta. Mire, todo lo que usted ha mencionado, en mi grupo, mi trabajo de tesis ya ha estado realizado, ya está avanzado, con los puntos que usted está mencionando. Mi compañera Daniela, Heidi Daniela Anco Bustamante, ya le envió para que pueda ser verificado lo que usted en la semana 1 había pautado. Entonces, me gustaría saber si está correcto que nos dé el check, porque creo que tenía que pasar por un filtro de usted para que pueda confirmar, ¿no? Y todo eso pueda ser terminado, pues. ¿Me Ya, podría ahora confirmar si le llegó, por favor? lo que sí debe haber llegado, pero lo que les voy a indicar
es que Ya, traten de guiarse del modelo que ahora les he enviado. Solamente ordenen la información ok. de esta manera y ya Ajá, lo reviso. Pero igual yo voy a estar respondiendo ya ahora que termine esta semana. Voy a estarle ujú, respondiendo a cada uno de ustedes qué falta, qué es lo que tienen que hacer, qué hay que mejorar, porque tiene que ya, salir para la tercera semana, ya tiene que estar listo eso para enviar. ya. Ok, listo, gracias. Sí, Ruth en el chat. Si algo de su trabajo anterior está mal, yo les voy a hacer la observación, ¿no? Te voy a responder al correo cuando me envíes tu trabajo, te voy a decir, te falta esto, corrige esto. Ese es el primer filtro que tengo que hacer mucho antes de que empiecen a aplicar incluso. Eso es lo primero que tengo que ver, que sus trabajos estén bien redactados, ¿no? Porque no podemos seguir escribiendo sobre algo que quizá no está bien, porque si no, los problemas nos van a salir más adelante. Ahora, el capítulo 2 tiene la siguiente estructura, ¿no? Diseño, población, control de mediciones, aspectos éticos, análisis de datos, por ejemplo. Acá, normalmente en el diseño, simplemente la primera parte es reportar, ¿no? ¿Qué tipo de investigación es? En la parte de población, que es algo donde suele fallar bastante, recuerden que siempre se coloca el número de la población. ¿Sí? Siempre colocamos el número de la población, colocamos el registro, colocamos el número, porque nosotros tenemos que trabajar o solemos trabajar con poblaciones finitas. ¿Ok? Después, lo que tienes que colocar son los llamados criterios de selección. Ustedes ya han colocado seguramente sus criterios de inclusión y exclusión. ¿Se acuerdan de qué trataba esto? ¿Qué eran los criterios de inclusión y exclusión? ¿Quién se acuerda qué es lo que era? ¿Qué eran los criterios de inclusión y exclusión? ¿Se acuerdan qué es lo que eran los criterios de inclusión y exclusión? ¿Quién se anima? Las características, dice Carla, que debe tener nuestra población, más o menos, por ahí cerquita. Criterios de inclusión, exclusión, ¿qué era? Una especie de requisitos, dicen por ahí. Yanela, te escucho. Profesor, yo tenía una duda respecto al capítulo uno. Este, en mi caso, mi profesor me había puesto una estructura totalmente distinta a la que ha mostrado ahora en la plataforma. Entonces, por ejemplo, al momento del planteamiento del problema, después de que se pone los datos a nivel internacional de Latinoamérica y también nacional. Después de ahí se pasa a bases teóricas y después a antecedentes y en lo que es bases teóricas también define las dimensiones, pero el profesor no especificó si se colocaba mucha teoría. Entonces, en mi caso no coloqué mucha teoría y más lo que definí fueron las dimensiones. Entonces, en ese caso tenía más dudas respecto a esa parte. Si tal cual tiene que ser como usted lo está mencionando. Como les comentaba, lo que pasa es que, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer? Tratando de estructurar un poquito el trabajo y completarlo en función a lo que pide el comité de ética. Eh, lo pueden enviar tal cual como está, si gustan, pero yo más o menos he observado cuáles son los comentarios que suele colocar el comité de ética. Y en función a esos comentarios es que tiene la estructura que está armado, ¿no? Por ejemplo, el comité de ética te puede devolver con observaciones y te dice, ¿no? Falta colocar el vacío del conocimiento, algo que suele colocar mucho el comité de ética, ¿no? Y eso, por ejemplo, está en el planteamiento del problema. Ahí está el vacío del conocimiento, tiene que estar ahí, la necesidad de investigar el tema. Entonces, como repito, si gustan, pueden enviarlo tal cual como lo pudieron avanzar o lo tienen hasta el momento al comité de ética, no hay problema, pero hay una alta probabilidad de que les devuelva observaciones. Si gustan, repito, lo pueden enviar así, a esperar nada más las observaciones del comité de ética, pero si gustan también es una opción, pueden acomodarlo a lo que yo les comparto
para tratar de que las observaciones del comité de ética sean mínimas o nulas. Eso es lo que tenemos que tratar de querer lograr. Ya está bien, profesor. Eh, en lo que respecta al capítulo 1, si puede, lo podría explicar nuevamente lo que es esa parte, porque para mí es un tema nuevo esa parte, porque con mi profesor no lo vi para nada, eso del vacío del conocimiento y otros puntos más, sobre todo las últimas partes. Les he dejado ahí, en la PPT van a encontrar, descárgalo si puedes, ejemplos de qué es lo que va ahí. Con el ejemplo, créeme que con el ejemplo lo vas a entender mucho mejor en la redacción. En el ejemplo que está en la PPT, tanto en la PPT como en el modelo de tesis. Con el ejemplo te vas a dar cuenta mucho más fácil qué es lo que va ahí, en esa sección. Ingrid, habías levantado la mano también, te escucho. Sí, profesor. Para dar un pequeño ejemplo o acotación a lo que nos preguntaba en cuanto a criterios de inclusión, Ajá. se podría decir que los criterios de inclusión son como que las condiciones que se colocan, por ejemplo, condiciones que una persona debería de cumplir para participar, imaginando que vamos a emplear encuestas, y los criterios de exclusión son como que las condiciones que se coloca o las condiciones que hacen que una persona no participe. Por ejemplo, en lo que usted nos está proyectando, en criterios de inclusión tenemos universitarios matriculados en la carrera de psicología y de exclusión serían universitarios de nacionalidad extranjera, como que va Ah, cambiando un poco el contexto. No sé si es que está un poco acertado mi sí, comentario, pero sí, ese era. Gracias, correcto. profesor. Correcto. En el caso de los criterios de inclusión son las condiciones que permiten que alguien entre a la investigación, mientras que los criterios de exclusión son las condiciones que hacen que alguien se quede fuera. Pero más allá de la definición, un error que se suele cometer mucho es pensar que los criterios de inclusión y de exclusión se oponen. Por ejemplo, ustedes pueden revisar su tesis. He visto varias tesis que dicen lo siguiente: criterios de inclusión, ser mayor de edad. Criterio de exclusión, ser menor de edad. Criterio de inclusión, estar matriculado en la carrera de psicología. Criterio de exclusión, estar matriculado en cualquier otra carrera menos psicología. Eso es un error, porque los criterios de inclusión y exclusión no se oponen. Los criterios de exclusión son condiciones adicionales que una persona, a pesar de haber cumplido con los criterios de inclusión, lo podría dejar fuera del estudio. ¿Sí? Que una persona, a pesar de haber cumplido con los criterios de inclusión, lo podría dejar fuera. Por ejemplo, en el modelo que yo les coloco ahí, en el modelo que les estoy colocando, ahí dice, ¿no? Por ejemplo, criterios de inclusión, observemos qué es lo que dice ahí. Lo que dice es universitarios matriculados en la carrera de psicología de la UPN, correcto, primer criterio de inclusión. Universitarios del sexto ciclo en adelante, segundo criterio de inclusión. Y universitarios que actualmente estén llevando más de 3 cursos en este ciclo. Inclusión. Ahora, ¿qué hemos colocado? ¿Qué hemos colocado? ¿Qué hemos colocado como criterios de exclusión? Dice, por ejemplo, universitarios de nacionalidad extranjera. Pregunta, ¿un universitario de nacionalidad extranjera podría estar matriculado en psicología en la UPN? ¿Sí o no? ¿Qué dicen Sí, ustedes? Sí. ¿Un universitario de nacionalidad extranjera podría estar actualmente llevando cursos del sexto ciclo en adelante en la universidad? sí, Sí. ¿Y podría estar actualmente llevando 3 cursos en este ciclo? también. ¿Sí o no? También. Entonces, observen que la persona cumple con los 3 criterios de inclusión, pero ¿qué lo está dejando fuera? Una condición aparte, tener nacionalidad extranjera. Pero la persona cumple con los criterios de inclusión.
pero es una condición adicional lo que lo deja afuera. Si yo pusiera, por ejemplo, criterio de inclusión, ser hombre, criterio de inclusión, ser mujer, pregunta, ¿está bien eso? ¿La mujer podría ser hombre y al mismo tiempo quedarse fuera por ser mujer? No tiene lógica eso. Por eso que cuando tú colocas los criterios de inclusión y exclusión como opuestos, estás yendo en contra de la propia definición de esos criterios. Tenga mucho cuidado con eso, ¿no? Por ejemplo, yo podría poner, por lanzar un ejemplo, ¿no? Eh, criterio de inclusión. Imaginemos que estoy haciendo una investigación sobre violencia en la pareja, ¿ok? Y pongo criterio de inclusión, que la persona actualmente tenga pareja, ¿ok? Que la persona actualmente tenga pareja. Criterio de inclusión. Criterio de exclusión, que tenga menos de 3 meses de relación de pareja. La persona cumplió con el criterio de inclusión, ¿no? Tiene pareja actualmente, puede entrar al estudio. Pero ¿qué lo deja fuera? Hay una condición extra, ¿no? Que la relación sea mayor de 3 meses. Eso es lo que quiero que entiendan y corrijan porque probablemente esté mal en sus trabajos, porque siempre suele pasar eso, ¿no? Que hay un criterio de inclusión y exclusión que no sé si es una costumbre o qué será, que lo suelen poner como opuestos, ¿no? Ponen criterio de inclusión ser hombre, criterio de exclusión ser mujer, criterio de inclusión ser mayor de edad, criterio de exclusión ser menor de edad. Lo ponen como opuestos y eso está mal por definición. ¿Ok? ¿Está claro esto de aquí? ¿O hay alguna pregunta, alguna duda por ahí, chicos? ¿Preguntas, dudas hasta este punto? Todo claro, profesor. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos el muestreo. Bueno, creo que ya han hablado seguramente esto en su curso anterior de tesis 1, ¿no? El muestreo, definir si es probabilístico o no probabilístico, tiene que estar eso enunciado en su trabajo. Tienen que decir cómo calcularon el tamaño de la muestra. Esto es muy importante, porque es algo que le van a preguntar sí o sí en su sustentación. Ustedes, por ejemplo, imaginemos, ¿no? Que en su trabajo de tesis 1 pusieron, supongamos, ¿no? Que pusieron, voy a trabajar con 100, con 200, con 50, no sé, cualquier número pusieron. El jurado te va a preguntar, joven tesista, usted dice que va a trabajar con 100 estudiantes. ¿Por qué? ¿Por qué va a trabajar con 100? ¿Cuál es la razón que lo ha llevado a decidir que 100 es un número correcto para trabajar su tesis? ¿Qué le responderían ustedes, por ejemplo? Si te pregunta eso tu jurado. Usted joven dice que va a trabajar con 100 o cualquier número, pónganle que ustedes hayan elegido. ¿Por qué ha elegido trabajar con ese número? ¿Quién se anima a responder? ¿Por qué ha elegido trabajar con ese número? ¿Por qué ha elegido? No, es que cuando yo fui al colegio fue la cantidad que me permitieron tomar. Jalado. Mi profesor me dijo, jalado. Yo consideré que es un buen número, jalado. Ustedes tienen que responder bajo cierto criterio qué número han elegido. Ejemplo, Ingrid, dime. Profesor, tal vez podría la respuesta basarse un poco en la viabilidad, más o menos calculando, ¿no? Que podría acercarse a unos 100 participantes, ya que permite trabajar con un grupo más significativo de la población, no sé, estudiantil, sin comprometer eh, otro tipo de factores. Pero no sé tampoco si es que ese tipo de respuestas estaría bien, porque también estaríamos hablando de cobertura. Estaría bien, pero no estaría enfocado en el tamaño de la muestra, porque esa respuesta que tú me estás dando está más enfocada en lo que es justificación del estudio, en la parte de justificación metodológica, por ejemplo. Siempre que respondamos el tamaño muestral tiene que ser basado en un criterio. Por ejemplo,
Ahora, hay criterios matemáticos y hay criterios cualitativos. Por ejemplo, si hablamos de criterios matemáticos, yo podría decir lo siguiente en una respuesta. ¿Por qué tiene ese tamaño muestral? Bueno, porque apliqué la fórmula, lo que estoy proyectando, es solo un ejemplo, ¿eh? Porque apliqué la fórmula de poblaciones finitas y ese fue el número que se me sugirió. Listo, criterio matemático. Otro criterio matemático, utilicé el programa G-Power, ingresé el número de variables, el número de dimensiones, y esto es lo que me sugirió que utilizara como tamaño muestral. Criterio matemático. Otro criterio matemático, utilicé la calculadora de Soper. Con la calculadora de Soper ingresé el número de variables latentes y observadas y bueno, me indicó que esta sería la cantidad recomendada. Esos son criterios matemáticos, pero también hay criterios cualitativos. Por ejemplo, bueno, yo he decidido, imaginemos, decidí trabajar con 300. ¿Por qué usted decidió trabajar con 300? Porque tal autor, que es un experto en metodología, nos indica que 300 es el número mínimo para trabajar para reducir el llamado error de muestreo en una muestra. Bueno, otro criterio cualitativo. Yo he elegido trabajar con 200 porque tal autor me indica que si yo tengo que trabajar 5 aplicaciones por cada ítem que yo tenga. Como yo tengo 2 pruebas, cada prueba tiene 10 ítems, sería 20 ítems en total, por 5 aplicaciones, mínimo 100. Criterio cualitativo. A lo que voy, indistintamente de la cantidad, porque la cantidad de exacta que yo les dé de muestra, si alguien me pregunta, profesor, ¿y cuál es la cantidad mínima? Lo único que yo te voy a responder es, depende del criterio que utilices. Si utilizas la fórmula, hay un número. Si utilizas el G-Power, hay un número. Si utilizas la calculadora de Soper, hay un número. Depende del criterio que tú utilices para calcular tu tamaño muestral. De eso dependerá el tamaño de muestra. Yo les estoy proyectando la fórmula porque es lo más común. Es el más común, pero no es el único criterio. Ya les mencioné varios, ¿no? G-Power, calculadora de Soper, criterios cualitativos en base a autores. Hay múltiples maneras para sustentar cuál es el tamaño muestral. Y el error más común en alguien que sustenta un tesista es no tener claro por qué eligió ese tamaño de muestra. Es una pregunta que siempre te van a hacer. Esa es ya repetitiva, así que tienes que estar preparado para esa. Y obviamente sustentarlo en tu tesis, ¿no? Para que evites esa pregunta. ¿Está claro esto, el tamaño muestral? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Preguntas, dudas? Profesor, una Dime. consulta. El tamaño de muestral, nosotros mismos vamos a elegir bajo qué criterio lo hacemos, ¿cierto? Sí, por supuesto, claro. ¿Y de qué me tengo que guiar? De las variables. Cuando dices bajo qué criterios, ¿te refieres a los criterios de inclusión y exclusión? ¿A eso? Mm, No, de cómo, por ejemplo, calculé el tamaño de la Ah, ya. población. Si has elegido Ujú, la fórmula de población finita o el G-Power o uno u otro, ujú. sí, ustedes tienen que decidir lo que consideren que se acomoda mejor para ustedes. Lo que yo suelo recomendar, lo que suelo recomendar es que en su borrador tengan un papelito, ¿no? Y anoten todos los criterios que existen, con la fórmula, con el G-Power, con la calculadora de Soper, con autores. Y una vez que tengan estos números, vean cuál, de repente ahora sí lo que nos comentó Ingrid, ¿no? ¿Cuál de estos números es más viable para mí? Por ejemplo, si la fórmula me saca 400, pero el G-Power me saca 120, ¿cuál será más viable? ¿400 o 120? 120. Obviamente que 120, ¿no? Entonces, 120. por criterio yo diría, no, no, este criterio del G-Power es más útil para mí. ¿Por qué? Porque es menos muestra. Entonces está bien. ¿120 es suficiente? Sí, porque va a estar fundamentado en el criterio del uso del G-Power. Y profesor, disculpe, ¿hay alguno que sea mejor que otro? ¿O cualquiera que yo pueda elegir como que va a estar bien y solo es cuestión de defender por qué lo utilicé? Bueno, es una pregunta interesante. ¿Por qué?
porque muchas publicaciones dicen que la elección del método del tamaño muestral depende mucho del tipo de estudio. Por ejemplo, para la fórmula, esta fórmula suele ser la más recomendada para estudios correlacionales, por ejemplo. Para estudios predictivos se utiliza mucho el G-Power. Para estudios más de carácter de ecuaciones estructurales, por ejemplo, se utiliza la calculadora de Soper, por ejemplo. Pero no es que un método sea mejor que otro. Lo que sugieren algunos autores es que hay algunos métodos que se acomodan mucho mejor dependiendo del tipo de estudio que hagas. ¿Por qué? Porque les pongo lo siguiente, ¿no? La fórmula de población finita siempre te bota un número alto, mínimo de 200 para arriba. El G-Power te suele botar una muestra entre 120 a 180. Ahora, ¿por qué dicen que esto depende del tipo de estudio? Porque los estudios correlacionales generalmente requieren una muestra un poquito más grande. En cambio, los estudios explicativos o de carácter predictivo no necesitan una muestra tan grande, necesitan una muestra más pequeña pero más significativa. Pero en realidad, desde lo básico, para que no se hagan tanta bola o se enreden, solamente dedíquense a elegir un método que sea sustentado, porque eso es lo que te van a preguntar. Directamente te van a preguntar qué método eligió para calcular el tamaño muestral. No raro, tendría que ser un jurado muy, muy especialista para que te diga, ¿y por qué eligió ese método y no eligió otro? Es una pregunta posible, pero tendría que ser un jurado muy, muy experto para que te cuestione el método del tamaño, del cálculo del tamaño de muestra. La pregunta que te va a hacer puntual es ¿qué método utilizó? Ya que te pregunte por qué utilizó este y no otro, tendría que ser alguien un poco más experto para que te haga esa pregunta. Está ¿Sí? bien, profesor, gracias. Listo. Ahora, luego hablamos de la parte de instrumentos. En la parte de instrumentos hay que estar bien seguro del instrumento que estamos utilizando. De primera, no podemos crear instrumentos. ¿Por qué? Porque solo el hecho de crear un instrumento justifica una tesis. O sea, crear un instrumento es una tesis. Lo que nosotros hacemos es utilizar instrumentos que ya estén validados en Perú, preferentemente en los últimos 10 años como máximo. ¿Qué pasa si yo no encuentro el instrumento que esté validado? Lo voy a tener que validar yo. ¿Cómo? Mediante jueces expertos. Por eso traten de asegurarse de que el instrumento que han elegido o que van a elegir ahora sea un instrumento, perdón, que ya esté validado. Porque pueden validarlo mediante jueces, es fácil validarlo por jueces, pero ¿cuál es el problema? Que mientras tus compañeros ya empiecen a aplicar, tú vas a estar validando. Entonces vas a estar como que un paso atrás de ellos. No es difícil validar por jueces, pero el problema es que te va a retrasar. ¿Ok? Entonces hagan lo posible de encontrar una versión validada y que esta validación obviamente esté en los últimos 10 años de antigüedad. ¿Qué debo verificar? Primero, verificar que el instrumento mida la variable que has elegido. A veces algunos cometen el error de que han elegido una variable A y eligen un instrumento que evalúa B. Cuidado con eso. Es bastante común, por ejemplo, en los que trabajan estrés. Por ejemplo, tengo un estudiante que me dice, profesor, yo voy a trabajar estrés académico y me trae una prueba de estrés así a secas. Son diferentes, profesor, pero es estrés. Sí, pero una prueba mide el estrés general y otra que deberías haberme traído es estrés académico. Por ejemplo, ¿cuáles son un ejemplo de algunos ítems que estarían en la prueba de estrés académico, ¿no? Cuando siento que las tareas se me acumulan, me siento agobiado, las exposiciones durante mis estudios me generan fatiga, siento que duermo menos debido a la realización de mis tareas. Esas serían preguntas de una prueba de estrés académico. Preguntas de una prueba de estrés simple. ¿Sientes que en las últimas semanas no duermes bien? ¿Sientes desánimo en realizar tus actividades? Son dos pruebas distintas porque son variables distintas. Entonces, asegúrate que el instrumento que eliges realmente mide tu variable. También asegúrate que el instrumento que elijas sea de acceso libre. Significa que en alguna parte del artículo diga que se puede utilizar de forma libre. En todo caso, habría que solicitar, si es que no se puede, el permiso a su autor respectivo o a quien lo validó para utilizar.
y reporten las propiedades psicométricas publicadas en artículos. Acá hay un ejemplo de cómo, les estoy dejando también un ejemplo del correo que se manda para solicitar el uso de una prueba, por ejemplo. Acá hay un ejemplo. ¿En qué correo debo enviar pidiendo permiso para usar una prueba? Algo más que les quiero recomendar aquí es que tengan mucho cuidado con las pruebas que pertenecen a editoriales. Mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque para usar una prueba que le pertenece a un editorial ya sabes que tienes que pagar. Yo les recomiendo que no hagan eso. No, si en su defecto alguno de ustedes ya cayó o está cayendo en una prueba que le pertenece a un editorial, trate de buscar otra alternativa. No es lo más recomendable pagar cuando hay otras pruebas que simplemente te dan permiso enviando un correo o solicitándolo. Esto es respecto a los jueces, que vamos a ver en otra clase. El estudio piloto. Esto es muy importante en esta parte del capítulo 2. El estudio piloto hace referencia a una pequeña aplicación previa que nosotros hacemos antes de aplicar nuestra versión de tesis final. ¿Ok? Se trabaja relacionado a una población que tiene características similares. ¿Ok? Unas características similares. ¿Correcto? Y normalmente es una prueba, digamos que se trabaja con pocas personas, 500, 50, perdón, a 30, 50 como máximo. Por ejemplo, no vamos a imaginar la siguiente situación. Yo voy a aplicar mi tesis en un colegio, ¿ok? En el colegio, imaginemos el colegio A. Pero yo estoy en duda si los instrumentos funcionan bien. Entonces, antes de aplicar en el colegio A, me voy a ir al colegio B, voy a pedir permiso que me presten un saloncito y voy a aplicar la prueba ahí. ¿Para qué sirve la prueba piloto? Por ejemplo, te sirve para darte cuenta de si las personas entienden los ítems. Te sirve para darte cuenta de cuánto tiempo demoran en responder. Te sirve para darte cuenta si hay algún ítem que sea problemático. Quiere decir que no lo entiendan los lectores. Básicamente para eso sirve la prueba piloto, ¿ok? Para anticiparnos a posibles dificultades cuando estén ocurriendo. Finalmente, los aspectos éticos que nosotros enunciamos, hablamos, ¿no? De los principios éticos universales, de los lineamientos éticos del Colegio de Psicólogos y también finalmente de lo código de ética en investigación. Todo esto que les estoy exponiendo ahorita es la estructura del capítulo número 2. Repito nuevamente para los que ingresaron tarde, en el aula virtual, en la semana número 2, van a encontrar un documento que dice modelo de tesis. Ese modelo de tesis tiene el capítulo 1 y 2 ordenado con la información que debería ir. Lo que les estoy sugiriendo, recomendando, es que traten de acomodar un poco sus trabajos de tesis a ese modelo, porque es el modelo con las exigencias que pide el comité de ética. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es la actividad para las semanas que vienen? Recuerden que va a venir nuestro primer semáforo. Yo les había indicado en la primera clase cuál era la indicación, ¿no? Que me escriban por mensajería para decirme si están trabajando de forma individual o en parejas o en equipos de 3 para todos, ¿no? Y la indicación era que si de repente en tesis 1 habían trabajado de forma individual, igual podrían agruparse ahorita en tesis 2. Por eso que ahí veo que algunos están preguntando si desean agruparse. Pueden hacerlo, ya saben, con integrantes de su mismo NRC, no hay problema. ¿Ok?
Y ustedes me iban a enviar por mensajería si estaban trabajando de forma individual o estaban trabajando en parejas o equipos para empezar a formar los grupos, ¿sí? Para empezar a formar los grupos. Los 4, no está permitido de 4, solamente se trabaja como máximo de 3, Luz. Máximo 3. Ahora, en cada salón se va a dividir en dos grupos, ¿no? En cada NRC se va a dividir grupo 1 y grupo 2. Esto estoy repitiendo lo que indiqué la semana pasada. En cada NRC se va a dividir grupo 1 y grupo 2. Y el semáforo lo van a presentar el grupo 1 en una semana y el grupo 2 en la semana que sigue. ¿Ok? Siempre va a estar estructurado así. Por ejemplo, la próxima semana, que es semana 3, yo voy a indicar a qué grupo le toca presentar su primer semáforo. Y la semana 4 presentará el otro grupo. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que yo les voy a pedir para este semáforo? Para este semáforo les voy a pedir lo siguiente. Son dos cosas puntuales. La primera es que quiero que ustedes me ordenen la información así. Quiero que ordenen un cuadro que dice, deben elaborar un cuadro con sus objetivos e hipótesis. Cada hipótesis debe estar sustentada por un antecedente. Observen aquí, dice objetivo, examinar la relación entre los celos y la violencia de pareja en estudiantes de Lima. ¿Cuál es la hipótesis? Que existe una relación significativa entre ambas variables. Pero esta hipótesis no está sustentada en el objetivo. Responde al objetivo sí, pero está sustentada en un antecedente, en este estudio de aquí. Y acá me dejan el enlace para yo entrar directo al estudio. Y me ponen el resultado del antecedente. Se verificó una asociación significativa entre la violencia y los celos. Esto de aquí, el antecedente, es el que permite que yo afirme esto. ¿Qué es lo que yo quiero? Que ustedes me preparen un cuadro con todos sus objetivos, con sus hipótesis y con el antecedente que lo sustenta. Eso es lo primero que quiero que me van a presentar en el primer semáforo, para no avanzar y confundirlos. ¿Está claro esta primera actividad? Sí, objetivos específicos también, Romina. General y específicos. General y específicos. Profesor, ¿este cuadro debe estar en nuestro documento oficial o es No, un lo van a tener documento? lo van a tener en un Word aparte. Al momento que les toque su Mm, semáforo, me lo van a exponer en un Word aparte. Y los objetivos, profesor, generales y específicos, bueno, el general y los específicos son de Son lo que ya está en los su que ya trabajo. tenemos del ciclo. Ok, ya está Sí, bien. claro, lo que ya están ahí, de ahí lo sacas nada más. ¿Cuántos objetivos es lo ideal? Depende de los que puedas sustentar con los antecedentes, pero normalmente se trabaja con un objetivo general y al menos 3 objetivos, 2 a 3 objetivos específicos. 2 a 3 específicos y uno general. Esto es lo primero entonces. Y lo segundo, el segundo cuadrito que les voy a pedir para el semáforo, es este de aquí. Dice, deben elaborar un cuadro con sus instrumentos. Cada variable debe ser medida por un instrumento y deben reportar la validación peruana en un artículo no tesis en los últimos 10 años. Por ejemplo, acá, ojo, yo estoy mostrando una variable, pero ustedes se supone que deben tener un cuadro con 2 o 3 variables. Dependencia emocional. ¿Qué instrumento voy a utilizar para mi tesis? El cuestionario de dependencia emocional. Acá estoy reportando la publicación original donde se creó el instrumento. Y acá estoy reportando su validación peruana. Una validación que ha sido realizada hace 10 años exactamente. O sea, entra dentro del rango. ¿Qué es lo que yo quiero ver con este cuadro? Primero, que hayan elegido correctamente el instrumento. Y segundo, que su instrumento esté validado en Perú. Con eso yo me voy a dar una idea de quiénes son los que ya pueden empezar a aplicar y quiénes van a ser los que van a tener que hacer una validación previa. Dice, profesor, supongamos que me toca hacer el equipo 1, si tengo errores puedo corregir para la semana 4, ya no se podría. En realidad no, cada grupo presentaría en la semana que les toca, ¿no? Pero como te das cuenta,
La elaboración de estos dos cuadros, tanto el de objetivos como el de instrumentos, mucho ya lo tienen en su trabajo. Solamente tendrían que sacarlo de ahí y ordenarlo, ¿no? Si han hecho un buen trabajo de tesis, este cuadrito lo van a armar al toque. Ya si no lo has hecho, vas a tener que crearlo, ¿no? Para eso tienes una semana. Dice, profesor, creo que la semana pasada mencionó que iba a dar una revisada a la tesis del ciclo pasado para enviarlo al gestor. Sí, les he pedido que me envíen por mensajería su trabajo de tesis para ver si está alineado al modelo que les he compartido. Igual ustedes pueden compartirlo, pueden compararlo, perdón, ¿no? Ahora que tienen el modelo, pueden compararlo. Mira, este es el modelo, esto es lo que yo tengo. Pero a todos los que me han enviado por mensajería, yo ahora voy a empezar a responderles diciendo, te voy a responder, ¿no? Tu modelo está ok o tu trabajo está ok o te voy a poner, ¿no? Tu trabajo está bien, pero falta mejorar esto, esto, esto y esto. Y ahí para saber qué falta, te vas a ver el modelo. Profesor, una consulta. ¿Nos podemos con nuestro tesis también validarlo esto? Porque lo que ya tenemos hecho. Claro, por supuesto. Gracias, Sí, profesor. así es. ¿Alguien más por ahí? ¿Alguna pregunta, alguna duda, chicos, para que no se queden con las dudas de lo que se va a calificar en el semáforo? ¿Quedaron claros los dos cuadritos? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda hasta este punto? Lo que sí le voy a pedir a Profesora, todos, dime, dime. ¿qué tal? Buenas noches. Pasa que tengo dudas con mi compañera con respecto a nuestro instrumento. Queríamos que lo revise antes de la fecha para ver si tenemos que cambiar o seguimos con el que hemos elegido. Ya, igual, preséntemelo por mensajería. Sí, se lo Por mensajería enviamos me lo el día presenta viernes pasado. el viernes. Pero bueno, hasta ayer he respondido todo lo que tenía. Pero igual lo voy a revisar. O en todo caso, si gustas, ahorita me consultas, ya que estamos aquí. No hay problema. Ah, ya, ¿abro mi archivo o...? Sí, normal, podría dejar de compartir. Voy a dejar de compartir y voy a detener la grabación también hasta aquí.